Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 27. El mal día de Grant. Alex esperaba una Navidad tranquila este año. Al fin y al cabo, sería su primera Navidad en este nuevo mundo, pero con 3 nuevos SCP sueltos, unas vacaciones pacíficas no parecían muy probables. Más aún, dado que 2 de ellos eran de clase Keter, lo que significaba que su contención supondría un desafío considerable para su fundación. Sin embargo, al menos uno de ellos solo estaría activo un día al año, aunque ese día sería excepcionalmente ajetreado. Supongo que por ahora me centraré en SCP-53 y haré que mis hombres estén muy atentos a cualquier caso de SCP-204. Al menos, por una vez, la herramienta de localización está resultando útil, pensó mientras se recostaba en su silla. Tras un instante, suspiró, se enderezó y retomó su trabajo. Después de todo, había una niña pequeña que debía ser recogida y llevada de vuelta al sitio 19. Afortunadamente, debería ser bastante fácil, dado que estaba dispuesta a ser contenida y no era demasiado peligrosa. ¿Fracasaron? ¿Fracasaron? ¿Cómo demonios pudieron fallar?, gritó Alex frustrado, sentado junto a la piscina para relajarse después de un duro día de trabajo. El subordinado que había venido a informarle de lo sucedido retrocedió horrorizado ante su arrebato. El pobre hombre había perdido varias rondas de piedra, papel o tijera, ganándose el dudoso honor de ser el portador de malas noticias. Alex estaba furioso, indignado y, sinceramente, confundido. No podía comprender cómo su personal de élite de la fundación había fallado en asegurar un SCP tan sencillo como SCP-053, especialmente cuando él les había proporcionado su ubicación exacta. Lo siento muchísimo, señor. Parece que llegamos demasiado tarde, balbuceó el hombre, disculpándose a pesar de no haber participado directamente en la operación de contención. Simplemente estaba desconcertado por la ira de su jefe. ¿Demasiado tarde? ¿Desde cuándo llegar un poco tarde impide que el personal de la fundación complete una misión? SCP-053 no puede moverse mucho por sí sola. Seguramente los agentes recorrieron la zona y la encontraron, ¿no?, preguntó Alex, aún furioso. La garganta del subordinado se secaba cada vez más bajo la imponente presencia de su jefe. Al mismo tiempo, luchaba contra el frío, apenas pudiendo contener los escalofríos. No envidiaba a los guardias que tenían que trabajar a la intemperie, soportando el frío invernal. Por supuesto, la verdad es que alguien más recogió el objeto, comenzó diciendo con nerviosismo. ¿Alguien se llevó el objeto? ¿Quién? ¿Quién se atrevió a hacer eso? ¿Y por qué no lo han recuperado todavía?, replicó Alex con impaciencia. Bueno, cuando los agentes llegaron al lugar, reinaba el caos. La policía había acordonado la zona, indicando que se trataba de un incidente relacionado con el objeto. Los agentes hicieron todo lo posible por superar las barricadas policiales y recuperar el objeto, pero no lo consiguieron debido a la interferencia de Shield, señor. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a quitarnos lo que es nuestro, a robarnos? Siseó Alex, hirviendo de furia. En medio de su arrebato, le arrojó el vaso al camarero, cuyo único error fue perder al piedra, papel o tijera. A pesar del trato injusto, el empleado no se atrevió a protestar, plenamente consciente de que enfadar aún más al jefe podría acarrearle una degradación a la clase D. Espero que los agentes estén trabajando para subsanar esta pérdida temporal de nuestra pequeña, preguntó Alex, con la mirada fija en el hombre. Sí, señor, lo están solucionando de inmediato. Hasta ahora, nuestra estrategia prudente ha sido evitar alertar a Shield sobre nuestra existencia mientras trabajamos para asegurar SCP-053, respondió el asistente. Bien, asegúrense de contenerla cuanto antes. Y recuérdenles a los agentes responsables que Shield desconoce la verdadera naturaleza anómala del objeto, así como el alcance total de sus habilidades. Aprovechen eso a nuestro favor, instruyó Alex con severidad. El asistente asintió enérgicamente.
Sí, señor, enseguida, señor, dijo, aprovechando la oportunidad para salir de la tensa situación. Solo, con la única compañía de su guardia, Alex se sumió en sus pensamientos en silencio. Su fundación jamás había sufrido reveses como este, al menos no desde que llegaron a este nuevo mundo. Siempre lograban superar a Shield en la protección de los objetos SCP, siempre iban un paso por delante. Por eso, la pérdida de un SCP tan importante como el 053 resultaba particularmente frustrante. A pesar de su enfado con Shield, no pudo evitar admirar, a regañadientes, su resistencia. Habían logrado capturar y contener SCPs incluso mientras lidiaban con la formidable amenaza que representaba Tau-5, la legendaria fuerza operativa móvil con nombre en clave Samsara, a la que él mismo había enviado. Enviar a estos cyborgs semi-inmortales, equipados con tecnología y habilidades superiores, era, sin duda, excesivo. Sin embargo, incluso con Tau-5 operando sigilosamente para lograr sus objetivos y habiendo recibido en préstamo a SCP-0051 uno de sus activos más valiosos, Shield aún encontró recursos para otras operaciones. Tal vez, reflexionó Alex, el descuido fue suyo, lo que permitió a Tau-5 adoptar un enfoque más encubierto, lo que, sin querer, le dio a Shield margen de maniobra. Después de todo, una llave que pudiera abrir cualquier cerradura era sumamente útil. Su potencial utilidad, junto con el peligro que representaba en las manos equivocadas, era precisamente la razón por la que Alex la mantenía a buen recaudo y solo había autorizado su uso 2 veces. Además de la llave maestra, también había permitido el uso de SCP-034, otra herramienta perfecta para la infiltración. En conjunto, estos SCP hacían que acceder a cualquier lugar fuera prácticamente imposible. Alex se preguntaba si Shield siquiera se había dado cuenta de que habían perdido valiosos datos de investigación y a su asesino fantasma. Quizás debería orquestar el robo de otros objetos SCP, esta vez abiertamente, como una forma de venganza. Esto también podría servir para desviar la atención de SCP-053, facilitando su recuperación. A pesar de tener muchas opciones a su disposición, a Alex le irritaba tener que ocuparse personalmente del asunto. Sin embargo, tal vez era culpa suya. Al fin y al cabo, su implicación se debía a sus propios deseos. Le gustaba tener el control, como un pirata tuerto. Había que hacer algo, y Shield necesitaba recibir una lección. Con Shield, Grant Ward sentía que se le venía encima un fuerte dolor de cabeza al surgir otro problema. Sus hombres, inexplicablemente, habían empezado a luchar a muerte entre sí. Todo comenzó con lo que creían que era un simple caso de una chica con poderes de control mental, que provocaba que los adultos a su alrededor lucharan en su nombre, a menudo con consecuencias fatales. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos por contrarrestar tales habilidades, y a pesar de que no había señales de que la chica hiciera nada, sus hombres parecían haber caído presa de los deseos sádicos de ella. Después de todo, ¿de qué otra manera se podían explicar las acciones de sus hombres? Al ver el potencial de sus habilidades, Grant se hizo cargo personalmente del caso, lográndolo incluso antes de que los agentes habituales del director Fury pudieran intervenir. También empleó a sus agentes de confianza de Hydra para contener la información, una decisión que ahora lamenta, ya que había perdido a muchos de ellos. A pesar del caos, el potencial de la chica era innegable. Si se la controlaba, podría ser un recurso valioso. Aunque la situación le causaba dolores de cabeza, Grant sabía que debía informar a sus superiores. Ellos, al igual que él, seguramente reconocerían su valía. Con la esperanza de que lo libraran de este caso tan delicado, Grant salió a tomar aire fresco para hacer la llamada. Se dijo a sí mismo que solo era para descansar un rato, pero en realidad, no quería arriesgarse a caer bajo la influencia de la chica ni a convertirse en víctima de sus propios agentes desquiciados. Temblando ligeramente de frío, Grant llamó rápidamente, esperando impacientemente a que John contestara. Vamos, vamos, murmuró entre dientes, caminando de un lado a otro para entrar en calor en el aire gélido. Tras unos 20 segundos, que parecieron una eternidad, la llamada finalmente se conectó. John, soy Grant. Tengo algo que podría interesarte, dijo con urgencia. Grant llamó rápidamente a su mentor, John Garrett, para informarle de la situación. Y, tal como se esperaba, John se mostró muy interesado en la noticia y prometió informar a alguien de mayor rango sobre lo sucedido. El humor de Pierce se agrió un poco al oír la voz de Garrett. No por desinterés, sino porque Fury estaba en la oficina, probablemente escuchando a escondidas.
Ah, Garrett, por suerte para ti, Fury está aquí ahora mismo, así que puedes evitar repetir esta llamada, le informó Pierce, insinuando la necesidad de ser precavido. Garrett reprimió una maldición. Sabía que llamar directamente a Pierce no había sido la mejor idea, pero la situación de Grant parecía crítica tras la pérdida de muchos agentes. Sin embargo, la implicación de Fury complicaba aún más las cosas. Bueno, estoy seguro de que le resultará interesante. Se trata de una niña con ciertas habilidades de control mental. Hemos perdido a bastantes agentes por su culpa, explicó rápidamente. Pierce y Fury intercambiaron miradas de interés. A pesar de las maldiciones internas de Pierce, ambos estaban deseosos de saber más. Estamos muy interesados, Garrett. Por favor, continúa y danos más detalles, insistió Pierce, mirando a Fury en busca de un asentimiento. Garrett explicó rápidamente lo que Grant le había contado. Que Grant había estado en una esquina donde se desató una pelea a muerte alrededor de una niña. Él se encontraba cerca cuando ocurrió, cenando en un restaurante cercano. Al llegar rápidamente al lugar, presenció cómo la policía, tras intentar acercarse a la niña, comenzaba a pelearse entre sí. Desde una distancia prudencial, Grant observó el caos. Personas normales actuaban de forma irracional, peleando violentamente por la niña. Dedujo que la causa de esta anomalía era la propia niña. Para evitar caer bajo su influencia, mantuvo una distancia prudencial y pidió refuerzos. Su objetivo era llevar a la chica a un lugar seguro, preferiblemente una instalación de Shield/Hydra cercana, manteniendo a todos los implicados a una distancia segura. Les dio instrucciones a sus hombres sobre las precauciones necesarias antes de retirarse a la seguridad de su coche. Cuando Garrett les transmitió el informe de Grant tanto a Pierce como al director Fury, tuvo cuidado de omitir información sensible que Fury no debía conocer, asegurándose de que pareciera que todo se hacía exclusivamente en nombre de Shield. Concluyó informándoles que Grant había puesto a salvo a la niña en un centro cercano. Describió cómo los hombres, tras trasladarla, comenzaron a mostrar el mismo comportamiento violento que los agentes de policía presentes en el lugar. Se había desatado una gran pelea durante el intento de aislarla. Para evitar nuevos incidentes, tanto la niña como los agentes implicados fueron aislados. Pierce y Fury asimilaron el informe de Garrett, con la mente a 1000 por hora. Pierce reflexionaba sobre cómo aprovechar los poderes de la chica, planeando liberarla del control de Fury. Mientras tanto, Fury evaluaba los riesgos que representaba la chica, dado el caos que ya había provocado. Reconocieron la necesidad de reubicarla, pero se mostraron cautelosos ante la posibilidad de poner en mayor peligro al personal, dada la naturaleza incierta de sus habilidades. Afuera, mientras Grant caminaba de un lado a otro informando sobre sus hallazgos, desconocía que agentes de la fundación lo vigilaban de cerca. Debatían si intervenir de inmediato o esperar, pues sabían que la niña, SCP-053, estaba ilesa debido a sus propiedades anómalas. Su misión era rastrearla y rescatarla discretamente. El dilema de actuar de inmediato o esperar les pesaba, dada la escasez de personal y la incertidumbre en las instalaciones de Shield. Dudaron, conscientes de que la dificultad de su misión no haría sino aumentar con el tiempo. Tras consultar con sus superiores, recibieron órdenes de actuar de inmediato. Justo cuando Grant terminaba su llamada, un dardo tranquilizante le impactó en el cuello. Se llevó la mano a la nuca, sintiendo el dardo, pero ya era demasiado tarde. El tranquilizante hizo efecto y, mientras perdía el conocimiento, unas figuras sombrías lo inmovilizaron rápidamente, impidiendo que se diera la alarma. Con Grant incapacitado, los agentes de la fundación accedieron rápidamente a las instalaciones usando sus llaves. Depositaron su cuerpo inconsciente en el interior y se pusieron manos a la obra. Divididos en dos equipos, uno desactivó la vigilancia mientras el otro aseguraba a SCP-053. Actuando con precisión y sin usar la fuerza letal, tomaron el control de las instalaciones, cargando un virus para borrar cualquier grabación o evidencia. Conscientes de la tendencia de Shield e Hydra a realizar copias de seguridad, borraron meticulosamente todo rastro de su presencia. En 30 minutos, abandonaron las instalaciones con SCP-053 y se dirigieron al sitio 19 para su contención. Esta operación causó revuelo en Shield. A pesar de haber perdido a SCP-053 tras apenas unas 12 horas, habían recabado suficiente información sobre las habilidades de la niña como para comprender su potencial como recurso. Su frustración por su pérdida era palpable.
Este incidente marcó el primer enfrentamiento importante entre agentes de S.H.I.E.L.D. y miembros de la Fundación por un SCP, pero no sería ni mucho menos la última vez que algo así sucedería. Capítulo 28. Fury furiosa. Tras finalizar la llamada con Garrett, Pierce no pudo evitar sentirse sumamente molesto por la presencia de Fury. Creía que la chica podría haber sido una herramienta valiosa para su causa, pero ahora, con Fury al tanto de su existencia, no solo su utilidad disminuía ligeramente, sino que además tendría que esforzarse para deshacerse de ella. Esto, sin duda, complicaba las cosas, aunque no de forma significativa. Sin embargo, Pierce se sintió aliviado de que Fury pareciera tan absorto en las habilidades de la chica que no se hubiera percatado de que Garrett lo había llamado directamente. Pierce se propuso, mentalmente, recordarles a él y a los demás que fueran más discretos en sus comunicaciones para evitar este tipo de deslices en el futuro. Mientras tanto, Fury reflexionaba profundamente sobre la chica, sus habilidades y los riesgos que representaba. Reconocía la inteligencia de Grant y suponía que el agente había tomado las precauciones adecuadas, pero aún así se habían producido numerosas bajas. Esto le generaba dudas sobre la viabilidad y los riesgos de contener a la chica de forma segura. Fury se preguntaba si su control mental era un mecanismo de defensa o si simplemente había optado por no esclavizar a la gente a su antojo. Hasta el momento, parecía que solo los hacía pelear entre sí. Teniendo esto en cuenta, Fury regresó a su oficina y decidió enviar refuerzos a las instalaciones. Confiando en Coulson y ella para la tarea, se aseguró de que estuvieran al tanto de las habilidades de la chica para evitar caer bajo su influencia. También consideró la posibilidad de desplegar a Clinton Atassa, dado que sus habilidades serían útiles para controlar agentes a distancia. Clint parecía la mejor opción debido a su experiencia en combate a distancia. Sitio 001, con Alexander. Alex apenas había avanzado en su plan para distraer a S.H.I.E.L.D. y recuperar a SCP-053 cuando recibió la noticia de que ya la habían puesto bajo custodia. La niña estaba de camino al sitio 19 para su contención, con una celda preparada y el personal informado. Esta rápida recuperación supuso un pequeño alivio, pero Alex sabía que las complejidades de lidiar con entidades tan anómalas estaban lejos de haber terminado. Aún así, esta noticia animó considerablemente a Alex, dándole un final positivo a su día. Por otro lado, significaba que, por primera vez, S.H.I.E.L.D. se daría cuenta de que una entidad hábil e ingeniosa estaba adquiriendo secretamente a sus personas de interés y objetos valiosos. Hasta el momento, Alex había pasado completamente desapercibido para S.H.I.E.L.D. Desconocían las numerosas pérdidas que habían sufrido, desde los archivos del proyecto Tahiti hasta los planos para construir la cámara estabilizadora para Ava Star. Ahora, otro de sus equipos se preparaba para capturar a la mismísima Ghost, una operación que sin duda alertaría a S.H.I.E.L.D. Esto aumentaría su nivel de alerta y complicaría las futuras misiones de S.H.I.E.L.D., pero con SCP-005 en su poder, acceder a cualquier instalación sería pan comido, independientemente de sus esfuerzos por detenerlo. Alex sabía que debía prepararse para el eventual descubrimiento de la Fundación. Su conocimiento de las operaciones de S.H.I.E.L.D. solo podría protegerlo hasta cierto punto. Reflexionó sobre la posibilidad de revelar cierta información a S.H.I.E.L.D., replicando la relación entre los gobiernos y la Fundación en el universo original. Pensaba que el proyecto InSig podría ser la clave si decidía seguir ese camino, utilizando la amenaza de sus capacidades para intimidar y conseguir financiación de gobiernos sin que estos tuvieran control sobre la Fundación. Acceder a los satélites InSig era crucial, al igual que hacerse con los portadores InSig, una tarea que no sería fácil. Sin embargo, era algo que tendría presente para el futuro. Al fin y al cabo, aún faltaba tiempo para que todo eso sucediera. A pesar de la captura de SCP-053, la carga de trabajo de Alex parecía interminable. Más aún ahora que tenía que lidiar con la amenaza de S.H.I.E.L.D. Esperaba que la recompensa valiera la pena. También consideró el peculiar caso de SCP-204, que existía en múltiples instancias. No estaba seguro de cómo el sistema gestionaría la concesión de recompensas por un SCP de ese tipo. La herramienta de localización del sistema solo mostraba el número de instancias de SCP-204 activas en un momento dado, o eso suponía, dado que en ese momento solo le mostraba un 0, no una ubicación. Le esperaba otro día ajetreado, con preparativos para mantener en secreto el caso de SCP-4255 y lidiar con S.H.I.E.L.D. Esperaba que no supusieran un problema inmediato.
con Shield. Cuando Grant volvió a abrir los ojos, lo asaltó un fuerte dolor de cabeza y una luz brillante. Con debilidad, levantó la mano para protegerse los ojos. La confusión nubló su mente mientras reconstruía sus últimos recuerdos. El caos en las instalaciones, la llamada de Garrett. Entonces, la oscuridad lo envolvió, dejándolo en ese estado vulnerable. Grant abrió los ojos de golpe mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Estaba alerta y listo para entrar en acción, tratando de reconstruir sus últimos recuerdos. Recordaba haber sido atacado, pero no tenía claro si lo habían capturado o rescatado. Desesperado por encontrar respuestas, se tranquilizó y observó a su alrededor. Parecía ser una instalación de Shield. Lo habían rescatado, pero los acontecimientos posteriores al ataque seguían siendo confusos. Mientras se acomodaba, el personal de enfermería, al notar que despertaba, alertó al agente a cargo del caso, Phil Coulson. Mientras tanto, Grant fue examinado por un médico y una enfermera, quienes le hicieron preguntas de rutina sobre su comodidad y dolor. Grant, que tenía experiencia en este tipo de procedimientos, respondió con sinceridad, pero también tenía muchas preguntas sobre el incidente. El médico explicó que lo habían encontrado inconsciente y frío, probablemente debido a potentes tranquilizantes. Le había costado bastante tiempo despertar. Phil Coulson entró en la habitación, acompañado de Maria y preguntaron por el estado de Grant y, tras recibir una respuesta afirmativa del médico, centraron su atención en Grant. Rápidamente preguntó: ¿qué pasó? Coulson explicó que, tras recibir una llamada de Fury, él y ella recibieron la misión. Intentaron contactar con Grant, pero sin éxito, lo que aumentó la urgencia de llegar a las instalaciones. Al llegar, encontraron a Grant inconsciente junto a la puerta, junto con otros agentes y empleados incapacitados. Sin embargo, no había rastro de la niña. Al enterarse de la desaparición de la chica, no pudo evitar preguntar por los agentes que había encerrado con ella. Cuando le informaron del destino de los 8 agentes, apretó el puño con fuerza. Grant maldijo. Su misión había fracasado y había perdido a 8 hombres leales en vano, sintiéndose humillado por la emboscada. ¿Sabemos quién lo hizo?, preguntó. Coulson solo pudo negar con la cabeza. Esperaban que Grant pudiera aportar más información sobre los atacantes. Grant relató sus últimos recuerdos. Haber sido tranquilizado y dominado por un asaltante invisible. Sugirió revisar las cámaras de vigilancia de las instalaciones en busca de pistas, sin saber que ya habían sido manipuladas. Coulson escuchó el relato de Grant, dándose cuenta de que estaban en un callejón sin salida debido a su escasa memoria. Me temo que las cámaras de vigilancia han sido borradas por un virus. Incluso revisamos las copias de seguridad, pero habían sido eliminadas, informó Coulson, frustrando las esperanzas de Grant de obtener respuestas fáciles. Y, con papel y bolígrafo en mano, le pidió a Grant que describiera a la chica, con la esperanza de que esa única pista les permitiera encontrarla. Grant, aunque desanimado por la falta de grabaciones de vigilancia, sabía de un sistema oculto de Hydra que aún podría contener información valiosa. No obstante, proporcionó a Illy Coulson una descripción detallada de la chica que había detenido anteriormente. Tras recabar toda la información posible, Coulson y ella agradecieron a Grant su cooperación y lo dejaron recuperarse, recordándole que informara de cualquier otro recuerdo que tuviera. Coulson y ella aún debían interrogar al resto del personal en el site, con la esperanza de obtener más testimonios de testigos presenciales. Grant, solo, sentía el peso del fracaso de la misión y la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro. Las esperanzas de Coulson de obtener nueva información se desvanecieron rápidamente. Tras entrevistar a todos los guardias y empleados que habían recuperado la consciencia, nadie pudo aportar nada más. Curiosamente, todos parecían sufrir de amnesia, habiendo olvidado varias horas previas al ataque. Esto no hizo sino resaltar la habilidad y la eficacia de los atacantes, lo que llevó a Coulson a concluir que debían formar parte de un grupo bien equipado y capacitado. Ante la ardua tarea de informar de sus hallazgos, o más bien de la falta de ellos, al director Fury, Coulson no se sentía optimista. Sabía que este caso ya había preocupado a Fury, y ser portador de más malas noticias no era la forma en que Coulson prefería emplear su tiempo. Sin embargo, llamó suavemente a la puerta de Fury. Adelante, fue la rápida respuesta.
Coulson entró y cerró la puerta tras de sí, prefiriendo evitar a cualquier intruso y, al mismo tiempo, enfrentarse al posible disgusto de su jefe por una situación que escapaba a su control. Entonces, ¿qué tienes para mí, Coulson? Fury preguntó de inmediato sobre la investigación del ataque a las instalaciones de S.H.I.E.L.D. y a su personal. Me temo que no mucho, señor. A excepción del agente Grant, todos los demás parecen haber sufrido amnesia, olvidando lo ocurrido 3 horas antes del incidente, incluido el incidente en sí. Quienquiera que esté detrás de esto se aseguró de borrar todo rastro digital, tanto de las instalaciones como de todas las cámaras en un radio de al menos 3 manzanas. Actualmente estamos ampliando la búsqueda, informó Coulson. Fury escuchaba en silencio, pero su mente estaba lejos de estar en calma. Numerosas teorías se agolpaban en su cabeza. ¿Quién era el responsable de este ataque y del secuestro de la niña? Si la niña era un experimento, tenía sentido que sus creadores le hubieran implantado un rastreador para localizarla en caso de que se perdiera. La idea de que un niño con capacidades de control mental se perdiera era angustiante y debía abordarse con rapidez. Decidido a rescatar a la niña, Fury consideró la posibilidad de que un grupo estuviera fabricando o explotando a niños con habilidades especiales. S.H.I.E.L.D. era el único refugio seguro para esos niños, tanto para su seguridad como para la del mundo. Los secuestradores habían borrado sus huellas eficazmente, dejando a las autoridades con pocas pistas, salvo la descripción de la niña. La voz de Fury resonó con furia inconfundible en Coulson. No te diré lo que siento ahora mismo, Coulson, porque estoy seguro de que lo sabes perfectamente. Quiero respuestas, quiero resultados, y los quiero rápido. Así que sal ahí fuera y búscalas. Averigua quién tuvo la osadía de atacarnos y acaba con él. ¿Entendido, Coulson? Coulson asintió dócilmente, consciente del peso de la orden. Sí, señor. Lo convertiré en mi máxima prioridad, prometió, saliendo rápidamente del despacho de Fury para reanudar la búsqueda de respuestas. Solo en su oficina, Fury permaneció en silencio, reflexionando sobre sus pensamientos. Había enfrentado muchas cosas durante sus años en S.H.I.E.L.D., desde invasiones alienígenas hasta seres con poderes increíbles. Pero un desafío directo y descarado a una instalación de S.H.I.E.L.D. Era la primera vez que veía algo así, y no le sentaba nada bien. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño dispositivo de comunicación modificado. Reflexionó sobre el amigo al que no veía desde hacía mucho tiempo y sobre el mundo cada vez más peligroso y confuso que le habían confiado. Con otro suspiro, guardó el dispositivo en su bolsillo. Seas quien seas, te encontraré y detendré cualquier plan que tengas, prometió en silencio, volviendo a su trabajo con renovada determinación. Fury no fue el único enfurecido por el ataque. Pierce también había recibido la noticia y se sentía igualmente disgustado e intrigado. La idea de que alguien pudiera crear humanos mejorados como la niña le resultaba sumamente interesante. Pierce creía que si existían individuos o grupos con la capacidad de crear tales seres, o incluso que simplemente poseyeran la tecnología y los secretos para hacerlo, entonces esos recursos pertenecían legítimamente a Hydra. Envió un aviso a la red Hydra sobre la situación, instándolos a mantenerse alerta y a estar atentos a cualquier pista. Tal como él esperaba, el resto de los líderes de Hydra encontraron muy interesante la información que recibieron, tanto sobre la chica y sus habilidades como sobre la misteriosa organización que la secuestró. Algunos se preguntaban por qué Pierce no había sospechado que ninguno de ellos estuviera detrás de todo. Después de todo, si hubieran perdido algo a manos de un grupo desconocido, los primeros sospechosos serían los demás líderes de Hydra, pero Pierce parecía descartar esa posibilidad. No pudieron evitar preguntarse qué sabía que no había compartido. En realidad, la razón por la que Pierce no creía que ninguna de las otras alas de Hydra estuviera detrás de esto era porque no eran capaces. Aparte de su propia facción dentro de Hydra, ninguna de las demás tenía ni de lejos la capacidad necesaria para llevar a cabo algo así. De eso estaba completamente seguro. Por no mencionar que tampoco habrían tenido la oportunidad de hacerlo, ya que, a menos que ellos mismos estuvieran detrás de la misteriosa chica y sus poderes, no habría forma de que supieran dónde estaba. Capítulo 29. El niño interior. Al saber que SCP-053 estaba de camino a su celda de contención, Alex se impacientaba cada vez más y se emocionaba por recibir su recompensa. Era una situación inusual para él. Normalmente, solo se enteraba de que la contención había sido exitosa después de recibir la recompensa.
Esta vez, sin embargo, sabía que faltaban solo unas horas. Como un niño antes de Navidad, se movía con paso ligero todo el día, mirando constantemente la hora. Por suerte, los agentes de la fundación sabían lo que hacían. Sin problemas ni demoras, llevaron a la niña sana y salva al sitio 19, lo que finalmente le valió la recompensa que le otorgaba su sistema. DIN. Felicitaciones al anfitrión por la contención exitosa de SCP-053. Se están entregando recompensas. DIN. Felicitaciones al anfitrión por adquirir el rasgo infantil. La recompensa fue bienvenida. Otra cualidad más. Si bien la primera no había sido la más poderosa, seguía siendo útil. Tenía esperanzas puestas en esta también, aunque el nombre no le impresionara demasiado. Bueno, ¿qué hace este rasgo, sistema? Decidió obtener su respuesta cuanto antes. DIN. El nuevo rasgo del anfitrión le permite transformarse en niño a voluntad, así como volver a su apariencia actual. Sin duda, era un rasgo interesante. Resultaba apropiado, considerando el SCP que acababa de contener. Su utilidad era cuestionable y dependía en gran medida de su efectividad contra diversos SCP. Al fin y al cabo, muchos objetos SCP reaccionan de forma diferente ante adultos y niños. SCP-053 es un ejemplo de ello, peligroso únicamente para seres mayores de 3 años. La pregunta era, ¿funcionaría esta característica en tales casos? Era una idea tentadora, pero difícil de comprobar. No podía arriesgarse a intentarlo con SCP-053 debido a su peligrosidad. Necesitaba encontrar otro objeto SCP que reaccionara de forma diferente y probarlo allí, un objeto SCP completamente seguro. Esto no era fácil de encontrar, aunque tampoco imposible. Sin embargo, dado que los SCP se invocaban aleatoriamente, podría pasar un tiempo antes de que pudiera probarlo. Más allá de a qué objeto SCP se aplicaba esta recompensa, era bastante inútil. Era difícil encontrarle muchos usos. No tenía que preocuparse por envejecer, así que usarla para mantenerse joven eternamente era impensable. En el mejor de los casos, podría utilizarla para disfrazarse fácilmente, aunque no preveía tener que hacerlo pronto. Sí, otra recompensa inútil del sistema. Primero la mitad de un rasgo, luego 2 que prácticamente no sirven para nada, suspiró, frustrado con el sistema. Pero este es el segundo objeto de la clase Euclid que he incluido hasta ahora y el segundo que me ha dado un rasgo como recompensa. Quizás sea un poco pronto para sacar conclusiones, pero sin duda estoy viendo un patrón. Alex dijo esto con un atisbo de esperanza en su voz. Después de todo, había muchos objetos de Euclides que potencialmente podría contener con éxito, lo que significaba que existían muchas características potenciales. Si bien hasta el momento habían sido de poca utilidad, si tenía suficientes, seguramente encontraría la manera de proteger su vida de los horrores tanto del universo Marvel como de los SCP. Aún así, aunque esta habilidad sea relativamente inútil, tengo que probarla al menos una vez, ¿no? Se dijo a sí mismo mientras subía en el ascensor a sus aposentos. Quería usar un espejo de verdad en lugar de las superficies reflectantes del búnker, y de hecho tenía algunos espejos grandes en su habitación. De pie frente al espejo, vio el reflejo de un joven apuesto, uno que podría triunfar como modelo de ropa interior masculina, o eso creía él. Bien, sistema, ¿cómo utilizo este rasgo infantil? DIN. El anfitrión solo tiene que desearlo. Mientras el anfitrión lo desee, el rasgo estará activo. Oh, suena bastante fácil. Vamos a intentarlo, pensó Alex, imaginándose y deseando tener 12 años. Mientras se miraba al espejo, no pasó nada. Solo apartó la vista un momento y luego volvió a mirarlo cuando sintió náuseas. Al mirarse en el espejo, vio a un niño pequeño y adorable vestido con un traje diminuto. Esto lo sorprendió, pues ni siquiera había pensado en qué pasaría con su ropa, pero aún así fue una grata sorpresa. Aún así, le resultaba extraño verse a sí mismo de niño. Al menos, sus pensamientos y recuerdos no parecían haber cambiado con la edad, algo que agradecía enormemente. Después de todo, si realmente hubiera regresado a la edad de 12 años, estaría en problemas. A esa edad, no conocía ni un solo SCP ni la trama de Marvel, ni su lado Alexander Rixey sabía nada sobre cómo dirigir un imperio criminal. Sí, ahora que lo pienso, esto podría haber salido bastante mal. Se reprendió un poco por su imprudencia al probar esta característica con tanta despreocupación, pero en realidad, ¿era eso o no usarla en absoluto?
Sentía que no podía elegir una edad superior a los 12 años, ya que la característica parecía definir esa edad como el límite superior de la infancia. Aunque no estuviera del todo de acuerdo, no podía discutir con una característica, ni siquiera con su propio sistema. Ya había intentado dialogar con él antes, pero nunca respondía, al menos no a menos que sus preguntas se limitaran a un número muy reducido de temas. Bueno, la verdad es que es una experiencia muy divertida volver a ser niño, por no mencionar que podría pasarlo bien con esto, dijo Alex con una sonrisa que, dada su edad, resultaba bastante tierna. Tras mirarse al espejo y examinar su nueva figura, Alex experimentó con algunos ejercicios para evaluar las capacidades de su físico infantil. Como era de esperar, era considerablemente más débil y lento, careciendo de las habilidades físicas que normalmente se adquieren con la edad. La incomodidad aumentó a medida que intentaba con formularios para menores de 12 años. El más joven que logró completar tenía 3 años, lo que parecía ser la definición del sistema como límite inferior para comportamiento infantil. Tras unas horas probando la nueva habilidad, Alex sintió que había aprendido todo lo que podía por su cuenta. Para seguir investigando, necesitaría el equipo y la ayuda adecuados. Sin embargo, esto no era prioritario, así que, por ahora, consideró informar a Alpha 1 sobre su capacidad para transformarse en niño. Sería problemático que no lo reconocieran en esa ciudad. Mientras Alex reflexionaba sobre su nueva habilidad anómala y daba por concluida su jornada laboral, el mundo, incluyendo al resto de la fundación y al grupo operativo móvil Tau 5, seguía su curso. Tau 5 tenía la misión de adquirir el objeto SCP-11111 y recibió la noticia de que la celda de contención estaba lista. Escena retrospectiva con Hank Pym. Para Hank, había sido un día relativamente normal, tan normal como podía serlo desde que empezó a trabajar para la misteriosa fundación. Estaba profundamente absorto en el estudio de las increíbles propiedades y el potencial del vibranio. Cada día parecía revelar nuevas oportunidades gracias al metal, y Hank deseaba tener más libertad para experimentar más allá de lo que le permitía el Dr. Brown. Al principio, el trabajo era apasionante, ya que exploraban las capacidades del vibranio. Sin embargo, pronto tomó un rumbo con el que Hank no se sentía cómodo. Su atención se centró en la creación de armas y armaduras, aprovechando el metal para desarrollar armas láser futuristas. Habiendo trabajado anteriormente para Shield y mostrándose reacio a convertir sus partículas PIM y otras investigaciones en armas, sentía un profundo desdén por la creación de armamento. Hank se sintió desanimado al ver que la fundación se centraba rápidamente en estas vías, ignorando el sinfín de posibilidades que ofrecía el vibranio. Era evidente que el metal podía utilizarse para mucho más que armamento. Afortunadamente, aunque su principal objetivo había cambiado, la fundación seguía explorando otros aspectos del vibranio. Un proyecto en particular consistía en intentar replicar algunas de sus propiedades por medios alternativos. Luego estaban las armaduras o trajes de armadura hechos de vibranio. Honestamente, tuvo que admitir que sintió cierta tentación de intentar incorporar este material a su propio traje de Ant-Man, pero la cantidad necesaria era algo que no podía conseguir sin desatar la furia de toda la organización sobre él. Fue mientras movía entre tantos equipos diferentes, tratando de encontrar algo que realmente le apasionara, que lo llamaron para hablar con el Dr. Brown, el director de SITE. ¿Quiere hablar de algo, Dr. Brown?, preguntó Hank, algo nervioso, pues temía que se hubieran dado cuenta de que había utilizado sus hormigas para acceder a zonas de las instalaciones donde no tenía permitido el acceso. Sin duda, habían hecho sus deberes y parecían estar al tanto de su capacidad, pero asegurar una instalación de ese tamaño era una tarea enorme, y aún quedaban muchos lugares a los que sus pequeños trabajadores podían acceder. Ah, sí, señor Pym, tengo una nueva y emocionante oportunidad para usted. Si bien hemos disfrutado de su presencia aquí y seguimos disfrutando de su participación y de su mente en nuestros proyectos, también sabemos que no es realmente lo que usted desea, dijo la directora de SITE, Brown, desde detrás de su escritorio. Sin mencionar que aquí en el sitio agradeceríamos un respiro de todas las hormigas que corretean por ahí, bromeó, dejándole claro que estaban al tanto de sus intentos de espionaje, pero que lo habían permitido, al menos hasta ahora. Siempre supimos que nuestro trabajo en SITE 98 podría resultarle más interesante. Lo trajimos aquí porque la investigación sobre vibranio es mucho menos confidencial, pero ahora creemos que podemos permitirle acceder a algunos de nuestros secretos.
Ella lo provocaba, despertando su curiosidad, algo que claramente disfrutaba haciendo, no solo con él sino con todos los investigadores con los que trabajaba. ¿Y qué tipo de trabajo crees que podría interesarme de los que realizas en este sitio, 98? Preguntó Hank, agradecido de que ella no lo hubiera presionado con el tema del espionaje y curioso por saber por qué habían decidido confiar en él sabiendo que estaba espiando. Site 98 es la sede de la investigación dimensional, incluida la dimensión cuántica, dijo en un tono que dejaba claro que sabía que esto había despertado su interés. ¿El reino cuántico, dices? Eso es muy peligroso, Dr. Brown, muy peligroso, advirtió con tono serio, sin negar su curiosidad. Esta fundación claramente no era como Shield. No, eran mucho más cuidadosos con todo lo que hacían en materia de investigación. No dudaba de que también serían mucho más cuidadosos con algo tan peligroso y volátil como la energía cuántica y la dimensión cuántica. Lo que significaba que, quizás por primera vez, tenía una pequeña esperanza de poder avanzar en su exploración del reino cuántico y tal vez, solo tal vez, encontrar a Janet. Oh, somos muy conscientes del peligro que esto supone y no emprendemos este tipo de investigaciones a la ligera. Recientemente nos hemos topado con bueno, en lugar de que te lo cuente, ¿por qué no lees el archivo? Dijo mientras empujaba una carpeta de papel desde su lado del escritorio hacia donde él estaba de pie. Puedes llevarte la carpeta y decirme qué te parece mañana. ¿Qué te parece? Hank sabía que lo habían despedido. No la culpaba. Sin duda, estaba ocupada. Bueno, entonces, voy a leer esto, dijo mientras tomaba el archivo. Y luego puedes llamarme mañana cuando tengas tiempo, y podemos hablar sobre esta reasignación al sitio 98. Si no me interesa, mejor renuncio, añadió Hank. El Dr. Brown estuvo de acuerdo con él, prometió hablar con él más tarde y lo despidió. Hank reconoció un nombre al leerlo. Elias Starr me suena. Era alguien con quien había trabajado en Shield, lo que le trajo recuerdos. Pensó para sí mismo mientras seguía leyendo el archivo que había recibido. Al hacerlo, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que algunos de los datos que estaba leyendo habían sido robados de Shield. Hank conocía bastante bien a Shield, o al menos le gustaba creer que sí, lo que significaba que sabía que robarles no era nada fácil. Capítulo 30. Recogiendo una estrella. Ese idiota. Eres un completo idiota. ¿Por qué seguiste así? ¿Y por qué tuviste que involucrar también a tu familia, a tu hijo? Hank maldijo. La lectura tanto del resumen como de la información detallada del archivo de Shield llenó a Hank de ira y decepción. Había dejado de investigar el ámbito cuántico debido a sus peligros, y ver a alguien perseguirlo de forma tan imprudente e insensata, incluso después de todas sus advertencias, lo enfureció. Mientras seguía leyendo, su decepción no hacía más que aumentar. Era evidente que no se habían respetado los procedimientos ni las medidas de seguridad. No solo aquellos insensatos sufrieron las consecuencias de su imprudencia, sino que un niño inocente también tuvo que sufrir. Pero su decepción no terminó ahí. Al leer sobre lo que Shield había hecho o mejor dicho, su falta de acción, descubrió que habían prometido ayuda y no la habían cumplido, ni siquiera la habían intentado. La idea de que las mismas personas para las que había trabajado, por las que Janet se había sacrificado, ignoraran el sufrimiento de una niña y, en cambio, consideraran su posible utilidad, confirmó su decisión de abandonar Shield. Llevarse consigo sus conocimientos había sido la decisión correcta. Realmente no se podía confiar en Shield. También comprendió por qué la fundación lo quería en este proyecto. Después de todo, era la persona más cualificada del mundo en lo que respecta al ámbito cuántico y sus energías. Otra preocupación lo invadió. ¿Estaría Janet sufriendo un destino similar? Si seguía viva, ¿estaría padeciendo el mismo dolor que aquella chica? Sacudió la cabeza rápidamente, apartando ese pensamiento, negándolo. Janet, lo siento, y te prometo que si estás viva, te encontraré y te ayudaré. Esa era su promesa, y el primer paso para cumplirla era ayudar a esta chica. Comprender su condición y este estado cuántico fluctuante podría ser clave para descubrir cómo salvar a Janet. Primero, debía familiarizarse con todo el documento, absolutamente todo, y, por supuesto, aceptar la oferta de la Dra. Brown. Después, se dirigiría al sitio 98, construiría la cámara de contención para la niña y la ayudaría. Al día siguiente, Hank se reunió de nuevo con la directora de Site, Emily Brown.
Por lo que veo, Dr. Pym, apostaría a que está listo para dirigirse al sitio 98, comentó Brown al verlo. Sí, esto es lo que quiero hacer. Si bien agradezco la oportunidad de trabajar con Vibranium, este es claramente un caso que me necesita, dijo Hank, agitando la carpeta. Entonces, empaquen sus cosas. El transporte se organizará más tarde hoy. Recuerden traer también a todos sus amiguitos. No podrán regresar aquí. Después de todo, hay muchos sitios, y después del sitio 98, tal vez quieran ir a otro lugar. La reunión fue breve, concisa y directa. Hank pasó el resto del día despidiéndose de las personas con las que había trabajado durante el poco tiempo que había estado allí. Recogió todas sus hormigas, y tuvo que empacar rápidamente la cena que le habían preparado, ya que un elegante y avanzado avión lo transportaba hacia el misterioso sitio 98. Instalación Shield con Ava Star. Ava se había acostumbrado a su habitación, o mejor dicho, a su celda. No le gustaba. De hecho, odiaba estar allí. Había pensado en irse muchísimas veces. Dejar atrás todo ese entrenamiento agotador y doloroso. Pero al final, por muy doloroso y cansado que fuera ese entrenamiento, no se comparaba con el sufrimiento que suponía estar sin esa celda y ese traje. Ella necesitaba ese lugar más de lo que el lugar la necesitaba a ella. Lo sabía. Por eso, tenía que hacer lo que le pedían, aunque no le gustara. Siempre deseó que se encontrara una solución definitiva, que sus promesas de trabajar en ello fueran ciertas. Eso no era fácil desde que le hicieron ese traje. Parecía que no habían hecho ninguna mejora real. Su tiempo se acababa. Ella lo sabía, ellos lo sabían, y sin duda por eso la enviaban a tantas misiones. Querían sacarle provecho antes de que fuera demasiado tarde. A veces, pensaba en acabar con todo, en liberarse del dolor y el sufrimiento, pero nunca por mucho tiempo. Quería vivir. Quería ser normal, tener una vida normal como Bill siempre le había prometido. Toc toc. Unos golpes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Sonido de puerta abriéndose. Ava Star, ¿crees que quedarte aquí te ayudará a escapar de tu destino? Le preguntó uno de los investigadores. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó, insegura y confundida. El hombre que estaba allí podría parecerle un rostro familiar, pero en realidad era un miembro de Tau 5 que había utilizado a SCP-034. Sinceramente, no le pareció gran cosa la chica que tenía delante, pero por suerte, como miembro de la fundación, sabía que podía ser escurridiza. Así es. Esta gente solo quiere usarte como arma. No les importa tratarte bien, bueno, excepto ese tal Foster. Conozco a algunas personas que pueden ayudarte y están dispuestas a hacerlo, dijo, siguiendo al pie de la letra el guión preparado de antemano. Ava se sentía cada vez más confundida hasta que, de repente, lo comprendió todo. En ese momento, sintió miedo. Ese era un intruso. Alguien había entrado a robar. El corazón le latía con fuerza en el pecho. No podía atravesar objetos dentro de esa cámara. Estaba atrapada allí con él. Al verla asustada y presa del pánico, intentó calmarla rápidamente. Que ella accediera voluntariamente facilitaría mucho las cosas. Incluso si hubiera obtenido permiso para abandonar el engaño. Tranquila, no tengas miedo, chica. Estoy aquí para ayudarte. Incluso Bill Foster puede acompañarte a un lugar donde puedas recibir ayuda y no ser entrenada como aquí, la tranquilizó. No estaba segura de poder fiarse de sus palabras. Era evidente que era un espía. Lo cual resultaba extraño, teniendo en cuenta que se suponía que Shield era la mejor agencia de espías. Al ver que no obtenía respuesta, decidió que lo mejor era recurrir al plan B, sacar a la chica de allí por la fuerza. Una vez en la celda de contención construida para ella, si la información sobre su expediente era correcta, no podría escapar sin sufrir mucho. Es decir, no intentaría huir, y aunque lo intentara, fracasaría. Después de todo, la fundación sabía lo que hacía. El objetivo se resiste, vamos con el plan B1, dijo al resto de Tau 5, que estaba escuchando y sacó el arma diseñada para esta misión. Una herramienta especial, única en su clase, capaz de dejar inconsciente a la chica, incluso si intentaba atravesar objetos. Al oír sus palabras y verlo desenfundar su arma, Ava se asustó e intentó atravesar objetos. No fue fácil. La cámara estaba diseñada para detenerlo. Pero si no lo hacía, la atraparían. Empujando contra la pared del fondo mientras levantaba la armadura e intentaba usar su habilidad, no vio al hombre que le disparaba con un dardo púrpura brillante. Ah.
exclamó al sentir el dolor, antes de que de repente desapareciera todo el dolor que normalmente experimentaba. Incluso el dolor en la parte baja del cuerpo, que nunca desaparecía por estar en la cámara, se había esfumado. Confusión y alivio fueron los últimos pensamientos que cruzaron por su mente antes de desmayarse, cayendo en un sueño más tranquilo que nunca. Objetivo asegurado, me retiro, dijo con voz inexpresiva mientras cargaba a la joven y se la echaba al hombro. Sacó su arma habitual de debajo de la túnica blanca que llevaba y salió corriendo. Gracias a los datos que ya habían robado sobre el objeto, estaban al tanto de todas las medidas tomadas para evitar que escapara. Por eso no se alarmaron cuando la alarma sonó momentos después de que él la sacara de su habitación. Afortunadamente, la escasa resistencia que el personal de ese lugar podía ofrecer no era nada comparada con la de Tau 5. Sin necesidad de sigilo y con solo Bill Foster, a quien no podían eliminar, no tuvieron que contenerse. Después de todo, Foster ya estaba a salvo y dormía en el vehículo de transporte. Siguiendo una ruta predeterminada a través del edificio y disparando con precisión letal a todo lo que se moviera, se aseguró de salir del edificio en no más de 5 minutos. Al amparo de las explosiones, una furgoneta grande abandonó la zona y pronto desapareció entre decenas de réplicas. Tau 5 informa que el objeto SCP-11111 está asegurado y en camino al sitio de contención. El objetivo secundario, Bill Foster, también está asegurado. Entendido. Enhorabuena por el éxito de tu misión, Tau 5. Procede con la estrategia de salida Alpha 4. Procedemos con la estrategia de salida Alpha 4, fue todo lo que dijeron los miembros de Tau 5. Como una de las fuerzas operativas móviles de élite de la Fundación, se mantenían completamente serios en todo momento durante la misión. En el momento en que el objeto SCP-11111, también conocida como Ava Star o Ghost, entró en la nueva celda de contención construida para ella en el sitio 98 bajo la atenta vigilancia de Hank Pym, Alex recibió una notificación de su sistema. Sitio 001,51. Tras terminar su jornada laboral, Alex se relajaba junto a la piscina, ajeno al frío, vestido únicamente con un elegante traje. El sonido de su sistema apenas le llamó la atención. Simplemente asintió levemente hacia la interfaz flotante, que solo él podía ver. Otro SCP en contención. Mis argumentos empiezan a tener sentido. Sin embargo, esto sin duda pondrá a Shield en alerta máxima, ya que perdieron a 2 humanos con poderes especiales a manos de desconocidos. Pobre Coulson, pensó Alex mientras se llevaba un vaso a los labios y bebía un sorbo del líquido rojo rubí. Sudáfrica con Ulysses Klaue. No habían sido buenos tiempos para Ulises desde que lo asaltaron. Con tantos de sus hombres muertos y todos los aparatos electrónicos de su base inservibles, se encontró rápidamente en una situación terrible. Por suerte, tenía $1.000 millones limpios que aún no había gastado. Solo gracias a ese dinero seguía con vida. Después de todo, aunque había perdido su mayor tesoro, aún poseía muchas cosas por las que muchos matarían. Esto significaba que muchos querrían robarle si se enteraban de su situación. Solo gracias a la gran cantidad de dinero que podía gastar había logrado reconstruir sus fuerzas hasta el punto de no tener que temer más. Lo que finalmente le dio tiempo para dar con el responsable del ataque. El primer sospechoso fue la familia Rixey. Al fin y al cabo, sabían que él tenía vibranio. Pero parecía improbable que se hubieran molestado en comprarlo y pagarlo justo antes de robarle. Eso los convertía en un objetivo tan obvio que todo olía a trampa desde lejos. Sin mencionar que la fuerza que lo atacó no parecía estar formada por gánsteres, por muy bien financiados que estuvieran. No es que eso los exculpara tan fácilmente. También había vendido algunas de las armas que le habían pedido, las cuales, una vez más, pagaron íntegramente. Simplemente no parecía algo que harían si solo lo hubieran robado. Así que seguía desconfiando de ellos, pero sentía que no debían ser más que una distracción. Probablemente quieren que ataque a Rixey. Por eso me dejaron con vida, reflexionó mientras estaba sentado en una tienda de campaña fuera de su base, ya que todavía estaban trabajando en la sustitución de todos los aparatos electrónicos averiados. Debe ser alguien que sabía lo del vibranio, quizás sean los mismos que le dieron la información a Rixey. Quizás lo usaron para verificar que yo realmente tenía la mercancía. Se devanó los sesos esa noche, como había hecho todas las noches desde la redada. Puede que Ulises no tuviera un apodo tan llamativo como exagerado, pero no iba a quedarse de brazos cruzados. En cuanto descubriera quién estaba detrás de todo esto, se las haría pagar.
Por ahora, mantendría los ojos y los oídos bien abiertos, tanto sobre la familia Rizzi como sobre cualquier otro lugar. Capítulo 31. El protector emerge. Así que por fin empieza, ¿eh? Me hubiera gustado tener más tiempo, pero supongo que tenía que pasar antes que después, se dijo Alex a sí mismo al recibir un informe sobre un posible avistamiento de SCP-204. Bueno, en realidad no fue un informe enviado directamente a él, sino más bien al sitio 19, que resultó ser el sitio más cercano a Chicago, donde se sospechaba que había aparecido un ejemplar del objeto. Como director de toda la fundación, Alex podía leer todos los informes que llegaban, algo que hacía de vez en cuando. Al menos leía los titulares. Leerlos todos estaba muy por encima de sus capacidades. Miles de personas llegaban a diario de la enorme cantidad de personal que tenía bajo su mando. Lo cual, de por sí, era impresionante considerando la escasa cantidad de sitios y SCP que existen actualmente. Sin embargo, a la fundación le gustaba mucho su papeleo, asegurándose de que todo estuviera debidamente documentado. Intentar leerlo todo sería imposible para una sola persona como él. Incluso leer los titulares le consumía mucho tiempo, así que tuvo que abandonar esa idea rápidamente. Ahora, descartaba los informes de menor nivel a menos que fueran enviados a instancias superiores del sistema. Lo cual interpretaba como una señal de que eran importantes. No siempre fue así, o al menos no siempre consideró importantes esos informes. Para los directores de site, la cosa podría ser diferente. Al fin y al cabo, les interesaba contratar más personal. Alex simplemente tuvo que pagar las consecuencias. Era algo que siempre hacía. Al fin y al cabo, él era quien mejor conocía la inteligencia de la gente del universo Marvel. Así que, aunque no recordara sus nombres, les permitía entrar en la fundación si superaban todas las pruebas habituales. Puede que sea caro, pero estaba seguro de que a la larga merecería la pena, ya que podrían encontrar maneras de contener algunos SCP peligrosos de clase Keter. Tras leer este informe, que contenía la palabra clave SCP-204, Alex revisó rápidamente la herramienta del sistema, que ahora indicaba un 1. Esto sugería que existía una única instancia del protector. Acabamos de recibir información actualizada de nuestro corresponsal en Chicago, Dave. Sintonicemos su reportaje sobre el escalofriante caso de asesinato de un agente de policía, hallado trágicamente muerto justo a las afueras de la comisaría donde prestaba servicio, anunció el presentador. Alex, parcialmente distraído por el trabajo, miraba de reojo la grabación del noticiero, captando fragmentos de la historia que se desarrollaba. Buenas noches. Me encuentro en Chicago, junto a la zona acordonada de la comisaría del Near North. Informes previos confirmaron el macabro hallazgo del cuerpo de un agente de policía justo aquí, en la entrada de su lugar de trabajo. El asesinato, marcado por su brutalidad, ha conmocionado a la comunidad, aunque los detalles del crimen se mantienen en estricto secreto. En un giro sorprendente, las autoridades acaban de descubrir otra víctima, que parece haber sido víctima de un modus operandi idéntico. Este preocupante patrón ha llevado a las fuerzas del orden a ampliar la investigación, preparándose para la posibilidad de que un asesino en serie esté al acecho en las calles de la ciudad. Ante estos sucesos, la policía insta a los residentes a extremar las precauciones. Permanezcan en sus casas esta noche si es posible y estén muy atentos a su entorno cuando salgan, especialmente al encontrarse con desconocidos, detalló el periodista, con el aliento visible en el aire gélido. Se encontraba frente a una carpa blanca impoluta, instalada junto a un coche patrulla, en una zona bulliciosa donde los investigadores reconstruían los terribles acontecimientos de la noche. Alex no tuvo que depender de los medios de comunicación tradicionales para obtener información. Agentes dentro de la policía a nivel nacional le permitieron acceder a más información, incluso sobre el estado en el que se encontró el cuerpo del oficial fallecido. Todo apuntaba a que SCP-204-1 había sido el responsable. Estaba bastante seguro de que habían descubierto el objeto poco después de su aparición. No revisaba la herramienta de localización del sistema de diario, pero sabía con certeza que no había estado allí hacía una semana. El intenso escrutinio que rodea este caso podría, sin querer, obstaculizar la movilidad y la discreción operativa de mi equipo. Sin embargo, si este revuelo mediático persiste, paradójicamente podría brindarme la oportunidad de desplegar agentes encubiertos adicionales, reflexionó Alex, sopesando el delicado equilibrio entre visibilidad y ventaja estratégica.
la probabilidad de intervención externa, especialmente de organismos no afiliados, sigue siendo escasa. La reticencia de las fuerzas del orden locales a aceptar ayuda externa, incluso de organismos federales como el FBI, está bien documentada. Prefieren afirmar su autonomía jurisdiccional y se resisten a la idea de la influencia externa. Sin embargo, existe un factor imprevisible: SHIELD. Dada la naturaleza extraordinaria de este caso, su participación podría ser inevitable. Si inician una investigación, podría brindarme la oportunidad que necesito para integrar discretamente a mis agentes en la misma, especuló Alex, consciente de las implicaciones estratégicas de aliarse con una organización como SHIELD o aprovechar sus recursos. A medida que profundizaba en el caso, la atención de Alex se centró en una fotografía de la víctima recién descubierta, espantosamente partida por la mitad. Con un presentimiento ominoso, comparó esta imagen con una fotografía antigua y desgastada de su colección, que mostraba a alguien tras haber tenido un enfrentamiento con el Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. Realmente son sorprendentemente similares, murmuró para sí mismo. El inquietante parecido entre ambos casos probablemente no pasaría desapercibido para los demás. Una vez que eso sucediera, estaba seguro de que este caso, ya de por sí extraordinario, captaría una atención sin precedentes. Y el resurgimiento del caso en los titulares nacionales fue rápido y sensacionalista, y los medios de comunicación comenzaron a utilizar con frecuencia el término asesino en serie tras el macabro descubrimiento de 3 víctimas adicionales. Esta escalada elevó a 5 el número de muertos confirmados, en lo que claramente fueron múltiples incidentes. La sensacionalista cobertura tenía como objetivo captar y mantener la atención del público, generando alarma y fascinación generalizadas a partes iguales. El apetito por este tipo de historias macabras resultó insaciable entre los espectadores, quienes se sintieron atraídos por el desarrollo de la trama como polillas a la luz. La fundación también había recurrido a sus recursos en el mundo del AMPA para buscar más pistas, ya que era bien sabido que SCP-204-1 ponía en peligro a 204-2, lo que para un niño a menudo significaba enfrentarse a pandillas. Y, a medida que la investigación se profundizaba y aumentaba el número de víctimas, el fervor mediático alcanzó niveles sin precedentes, y cada nuevo acontecimiento avivaba aún más el interés público. La historia dio un giro particularmente sensacional cuando comenzaron a circular rumores de que un niño podría estar detrás de los atroces crímenes. Esta espeluznante posibilidad cautivó y horrorizó al público a partes iguales, lo que impulsó el caso a la palestra con renovada intensidad. El caso dio un giro inesperado con la reapertura del asesinato del oficial Bentley, que fue sensacionalizado al ser presentado como la primera víctima. El oficial Bentley, símbolo de integridad y encarnación del sueño americano, contrastaba fuertemente con las narrativas predominantes de mala conducta policial que dominaban los titulares. Su impecable historial y su ejemplar servicio lo convirtieron en un hombre que no solo era un servidor público, sino un verdadero héroe a los ojos de la comunidad. Esta revelación sobre Bentley añadió un componente de tragedia e intriga al caso, lo que le granjeó, póstumamente, el cariño del público, ávido de historias de bondad genuina en medio de un mar de negatividad. Alex, como muchos otros, quedó impresionado por la integridad del legado de Bentley. En una época donde el cinismo hacia las fuerzas del orden era generalizado, la historia de Bentley representó un raro faro de esperanza e integridad. Su reputación intachable y las circunstancias de su muerte prematura contribuyeron significativamente al atractivo del caso, convirtiéndolo en una saga épica que cautivó a la nación. El asesinato de Bentley, enmarcado en la narrativa más amplia de un posible autor infantil y una serie de brutales homicidios, transformó la investigación en un complejo entramado de horror, misterio y una búsqueda de justicia casi mítica. Esta combinación de elementos aseguró que el caso permaneciera en la primera plana de la conciencia pública, convirtiéndose en un fenómeno sensacional que trascendió los límites habituales de las historias de crímenes. A medida que avanzaba la investigación, la historia tomó un giro aún más sombrío con informes que sugerían que una familia entera, incluyendo un niño, podría estar involucrada en la ola de crímenes atroces. Esta teoría, junto con el descubrimiento de más víctimas, infundió un nuevo nivel de terror en la opinión pública. La aleatoriedad y la brutalidad de los ataques conmocionaron a la comunidad, y el miedo se intensificó a medida que se acercaban las fiestas navideñas. La idea de que cualquiera pudiera ser la próxima víctima, y que la seguridad del hogar no estuviera garantizada, ensombreció lo que debería haber sido una época de alegría y celebración.
En medio de este pánico creciente, la inclinación de los medios por el sensacionalismo no disminuyó, acuñando apodos evocadores y escalofriantes para los supuestos asesinos en serie. Alex, observando el frenesí, no pudo evitar notar la creatividad de los medios al nombrar a los perpetradores, un sombrío reflejo de la fascinación de la sociedad por lo macabro. La peculiar naturaleza de los asesinatos, en particular los inquietantes detalles sobre las víctimas, llamaron la atención de Schielt. La implicación de una organización de tan alto perfil puso de manifiesto la complejidad del caso y la amenaza potencial que representaba. Las pruebas forenses que apuntaban al canibalismo añadieron urgencia a la investigación, lo que impulsó a los agentes de Schielt a unirse a la búsqueda en gran número. Sin embargo, sus avanzadas habilidades y tecnología parecían insuficientes ante un caso tan complejo, especialmente dada su falta de conocimiento sobre la verdadera naturaleza de los perpetradores. Las fuerzas policiales locales, que se sentían cada vez más marginadas a medida que Schielt asumía un papel más destacado, expresaron su frustración e insatisfacción, creando la oportunidad perfecta para que la fundación se inmiscuyera en la tensión entre los organismos. A pesar de los recursos y la experiencia de Schielt, se vieron obligados a trabajar en estrecha colaboración con otras agencias. La naturaleza secreta de su agencia obstaculizó sus esfuerzos, lo que los obligó a trabajar de incógnito. Por el contrario, la fundación aprovechó con gusto la oportunidad de hacerse cargo de la investigación. Armados con pistas más específicas, pudieron utilizar tanto a Schielt como a la policía para que les ayudaran a encontrar pistas que solo ellos tenían la capacidad de comprender adecuadamente. Alex estaba impulsando la investigación con ahínco, con la esperanza de capturar el ejemplar de SCP-204-2 antes de que aparecieran más. Esperaba que esto no solo pusiera fin a la aterradora ola de apariciones, sino que también le reportara importantes beneficios. SCP-4255 era otra cosa que llamaba la atención de Alex últimamente, y cómo no iba a hacerlo. Al fin y al cabo, era Santa Claus. Aunque solo fuera una versión humana que viajaba en el tiempo, eso no disminuía el atractivo de este objeto. Aunque capturarlo y contenerlo era prácticamente imposible y no obtendría ninguna recompensa por los gastos incurridos a mantener el secreto, el simple hecho de poder afirmar con total seguridad que Santa Claus era real le parecía algo increíblemente asombroso. El mundo exterior a la fundación no tenía forma de saber que Papá Noel pronto haría su visita. Solo los niños inocentes creerían algo así. Los adultos les seguirían la corriente, creyendo saber la verdad. Sin embargo, gracias al sistema, eran ellos quienes creían una mentira. Escena retrospectiva sitio 160 con Bruce Banner. En medio de la relativa calma en la actividad relacionada con las entidades SCP más tradicionalmente peligrosas, la instalación se encontró con la oportunidad de asignar recursos y atención adicionales a un sujeto particularmente enigmático bajo su cuidado. Urk. Hoy fue un día trascendental para Bruce Banner, quien estaba a punto de concluir su intensa investigación sobre SCP-1555, con la oportunidad única de compartir sus descubrimientos con un público selecto. Esta asamblea de colegas, un cónclave de estimados científicos, investigadores y demás personal interesado, contaría hoy con la presencia del mismísimo director del site, Noah Tremblay. Buenos días a todos, y gracias por concederme el honor de su atención, comenzó Bruce, con una voz impregnada de una mezcla de gratitud y expectación. Ha pasado bastante tiempo desde que tuve el privilegio de interactuar directamente con mis compañeros de esta manera, de profundizar en las complejidades de nuestro trabajo y compartir los frutos de mi labor. Hoy estoy aquí para hablar sobre SCP-1555, también conocido como la instalación, una denominación que no refleja la complejidad e intriga de este objeto de clase Euclid. Bruce procedió a describir los aspectos fundamentales de SCP-1555, destacando su estructura multifacética y los fenómenos que emanan de ella, en particular el rango de objetivos y la generación espontánea de objetos que contienen clones de ratones genéticamente idénticos. Los componentes principales de la instalación, el cañón y la cueva, presentan una dualidad de enigma y desafío. La naturaleza transformadora del cañón y el ominoso pasaje sin salida de la cueva subrayan la pertinencia de la clasificación euclidiana. Compartió su fascinación y el principal objetivo de su investigación: la maravilla biológica de los ratones clonados. Como biólogo, la perfección y la magnitud de este proceso de clonación cautivaron mi curiosidad científica.
La existencia de una replicación tan impecable, sin ninguna desviación genética a lo largo de incontables generaciones, constituye a la vez una maravilla y un misterio. Bruce detalló la exhaustividad de su estudio, en el que diseccionó más de 1000 ratones, confirmando su origen clonado sin encontrar anomalías. Esta constatación orientó su investigación hacia los objetos mismos, lo que lo llevó a la hipótesis de que los intentos de clonación de SCP-1555 se extendían más allá de la materia biológica, abarcando también objetos inanimados. Mi investigación sugiere que SCP-1555 está inmerso en un ambicioso, aunque imperfecto, intento de replicar no solo tejido vivo, sino la propia estructura de la materia física. Sin embargo, este empeño no ha tenido éxito con elementos no biológicos, un enigma que pone a prueba nuestra comprensión de las complejidades de la clonación. Para concluir su presentación, Bruce desveló una teoría exhaustiva desarrollada a partir de sus hallazgos y de las ideas parciales extraídas del archivo SCP-1555, que estaba fuertemente censurado. Si bien la exploración completa de la cueva y el funcionamiento interno de la instalación aún está fuera de nuestro alcance, las teorías que desarrollamos ante tales incógnitas son cruciales para avanzar en nuestra comprensión. Los invito a examinar los datos recopilados y el marco teórico que he preparado, y agradezco cualquier pregunta o comentario que puedan tener. Dicho esto, Bruce dio la palabra a sus colegas, dispuestos a entablar un diálogo profundo y significativo sobre el enigmático SCP-1555, sus implicaciones para el campo de la clonación y los misterios más amplios que aún permanecen sin resolver dentro del objeto SCP. SCP-1555, a pesar de estar clasificado como un objeto euclidiano con un nivel de peligro relativamente bajo, había cautivado la curiosidad científica de Bruce Banner. Representaba no solo un objeto de estudio, sino un hito en su carrera en la Fundación, al ser el primer SCP con el que había trabajado y al que conocía. Los misterios inherentes al objeto y las oportunidades que ofrecía para la investigación científica lo convertían en un sujeto ideal para alguien con la pasión de Bruce por la investigación y el descubrimiento. Tras haber trabajado allí durante un tiempo, había aprendido sobre bastantes objetos SCP diferentes, algunos de los cuales realmente le intrigaban y le daban ganas de estudiarlos. Otros, en cambio, no sabía ni por dónde empezar. Simplemente parecían tan aleatorios, tan anómalos, que no veía cómo la ciencia podría siquiera empezar a responder a esas preguntas. Cuando terminó de responder las últimas preguntas, la gente empezó a socializar o a marcharse. Entabló conversación con Tremblay, el director de SITE, y se enteró de que, al parecer, pronto estarían ocupados con un objeto de la clase Keter. Aunque nunca había trabajado con un objeto de esa clase, sabía que eran extremadamente peligrosos. Al fin y al cabo, le habían permitido leer el expediente del objeto SCP-169 y le habían mostrado algunas imágenes que contenía, las cuales eran impactantes y desconcertantes. La revelación de que otro objeto SCP estaba causando problemas inicialmente le provocó una oleada de aprensión, hasta que le aseguraron que, si bien la entidad no representaba un peligro directo, se consideraba imposible de contener, un matiz que despertó aún más su interés. Aprovechando la oportunidad, se aventuró a indagar más sobre aquel enigmático objeto. El director de la obra, con una mirada traviesa y una sonrisa burlona en los labios, le hizo una pregunta que pilló a Bruce por sorpresa. Dime, Dr. Banner, ¿cree usted en Papá Noel? El tono juguetón de la voz del director estaba cargado de diversión, sugiriendo el preludio de una revelación inesperada. ¿Santa Claus? Imposible. Respondió Bruce con un tono de incredulidad y asombro. La pregunta del director y las risas que resonaron en la sala parecieron surtir efecto, aligerando el ambiente con un momento de alegría compartida entre compañeros. Tras unas palmaditas cordiales en el hombro, el director de la obra dio una pista críptica. 4255, eso es todo lo que voy a decir, antes de marcharse con una sensación de enigmática finalidad. Bruce recorrió la sala con la mirada, buscando en las expresiones de sus compañeros alguna pista. La respuesta colectiva, una mezcla de sonrisas cómplices y miradas intrigadas, no hizo sino avivar su determinación. Consciente de la urgencia de su curiosidad, se excusó de la reunión, impulsado por un deseo irresistible de indagar en el archivo SCP-4255.
La perspectiva de desvelar los secretos que se escondían tras esta referencia, entrelazada con la figura mítica de Papá Noel, lo impulsó hacia los archivos, con la esperanza de acceder a ellos y deseoso de desentrañar el misterio que el director del sitio había insinuado de forma tan tentadora. Fin del capítulo 31.